Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Y bueno, por un día más podemos estar a través de este medio. Y me gustaría compartir con ustedes el pasaje que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19 y los versos, perdón, en el capítulo 11 y en los versos 18 y 19. Y acá el Señor se refiere básicamente a los dichos que la sociedad de ese momento, de su entorno, decían acerca de Juan el Bautista y de él mismo. Y dice, la palabra de Dios, dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y hay, la nueva versión internacional dice, pero la sabiduría se justifica por los resultados de esta. Pero me quiero referir a esto que el Señor dice, amigo de los pecadores. Y por ahí quizás podríamos llegar a pensar que simplemente Jesús lo dijo en un contexto y fue algo que simplemente se refería a lo que decían de él. Pero en la palabra del Señor, si algo he aprendido es que cada palabra tiene una significación y un significado muy profundo y muy particular. Y eh, cuando yo pude saber básicamente qué significaba la palabra pecado, me hizo recordar a un hecho de mi vida. Y la palabra pecado básicamente es no alcanzar la meta, ¿sí? O no apuntar al blanco, errarle al blanco. ¿Sí? Básicamente eso significa la palabra pecado. Y recuerdo que en alguna ocasión, eh, en un taller que frecuentábamos, tenían un arco y una flecha profesional y bueno, ya los que habían practicado mucho tiempo podían acertar al blanco o por lo menos estar más cerca del blanco. Pero yo que nunca había tenido ningún tipo de experiencia, realmente no llegaba directamente al blanco o ni siquiera le pegaba al contorno del blanco. Hasta que bueno, eso como todas las cosas tiene una técnica, tiene una enseñanza, eh, y bueno, cuando los amigos se percibieron de que no podía hacer blanco, definitivamente me ayudaron y bueno, pude más o menos eh, alguna vez pegar cerca del blanco, aunque nunca di en el blanco, ¿no? Básicamente es eso. La palabra pecado significa errar al blanco. O sea, tenemos un lugar donde ir, pero no lo hacemos. O sea, nos desviamos por una cosa o por otra, pero no podemos dar en aquel objetivo para el cual nos hemos preparado, para el cual Dios nos llamó. Ahora bien, cuando Jesús dice amigo de pecadores, es muy interesante ver en la palabra de Dios todo lo referente a lo que es amistad con esas personas, y aparte nombra también la palabra de Dios a los publicanos. Los judíos de aquel entonces, para ellos no era lo mismo ser publicano que ser pecador. Ser publicano era peor que ser un pecador. Era mucho más agraviante ser un publicano, un recaudador de impuestos, como lo era este Mateo, antes de conocer al Señor, antes de empezar a seguirle como su discípulo, era mucho peor ser un publicano que ser un pecador. Pero sin embargo, de Cristo decían, come, bebe, es amigo de publicanos y de pecadores. O sea, era como que el Señor tenía una mancha en su diario vivir precisamente porque iba a estas personas que realmente necesitaban de un Salvador. Eh, Dice en Juan, en el capítulo 12, verso 42, eh,
Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos que habían creído en el Señor no caminaban con el Señor porque tenían miedo de los hombres. Y esto aún pasa hoy que de repente el Evangelio o la causa del Señor es avergonzante, para otros es algo viejo, para algo es otro que pasó algo de moda, algo que ya en este tiempo no tendría por qué hablarse de estas cosas, pero es tan necesario la salvación hoy como lo fue hace 2000 años atrás. Y yo me quiero referir básicamente a algunos hechos muy puntuales. Cuando el Señor es invitado por Simón el Fariseo, en San Lucas, en el capítulo 36-50, se encuentra ese pasaje. ¿Qué ocurre? En ese momento, el Señor es invitado por este fariseo a su casa y entonces hay una mujer que empieza con sus lágrimas a lavar los pies del Señor y a secarla con sus cabellos. Entonces, este hecho no lo toma de sorpresa a, a Simón y dice la palabra de Dios, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, porque conocía lo que estaba pensando Simón, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. La mujer estuvo allí en esa casa, eh, hizo un acto de fe, también fue lo que esta mujer dice, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios y aquel que se acerca a Dios crea que le hay porque Él recompensa a los que le buscan. Esta mujer encontró al ungido de Dios, encontró al Mesías, pero Jesús no había muerto aún, no había pagado la culpa de todos nosotros en la cruz, estaba todavía con vida en medio de una sociedad, sin embargo, Él tenía el poder para perdonar los pecados. Y muchas veces eh, nosotros hacemos el hincapié en que una persona tiene que hacer una confesión de fe y arrepentirse de sus pecados. Y yo recuerdo cuando me convertí al Señor, cuando el Señor tocó mi vida,
básicamente yo no tenía idea ni siquiera de lo que era la salvación, pero sí recuerdo algo que me pasó muy dentro de mí y que transformó mi vida. La golpeó de una manera que no fui la misma persona. Hubo algo cambió. No hice nada, no hice nada, pero algo cambió porque me pude encontrar con el Salvador. Yo ni siquiera sabía que me había ocurrido, pero algo dentro de mí cambió para siempre. Algo que no lo puedo explicar, pero es muy parecido a esto, que esta mujer fue salvada sin hacer nada. Cuando estaban los malhechores, recuerdan en la cruz, allí uno se burlaba, dice, si vos fueras el profeta, te salvarías a vos mismo y a nosotros. Entonces el otro malhechor le dice, nosotros justamente estamos acá, dice, pero él no hizo nada. Y entonces este malhechor le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de hecho te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La mujer que tocó el manto, ¿recuerdan? Bueno, un día tenemos que ver cómo, eh, cómo actuaban los médicos en aquel entonces, porque dice ese texto que la mujer gastó todo el dinero que tenía y los médicos nada habían podido hacer. Sin embargo, en esa multitud él iba a la casa de Jairo, que era por el motivo por el cual estaba yendo en esa multitud. El Señor iba con una multitud y le sale el encuentro y, para que vayan a la casa de Jairo porque su hija estaba mal, eh, había muerto de hecho. Y entonces esta mujer tocó el manto y ella fue sana en aquel momento, porque la mujer lo confiesa aquí en la palabra. Entonces, no sabemos qué fue, porque no sabía en aquel momento yo tampoco ni de teología, no sabía ni que había libros cristianos cuando yo me convertí, que había pastores, líderes, teólogos que escribían libros acerca de la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que me acercó? Fue la presencia de Él. Él mismo me acercó a Él para ser salvo. Y Juan dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Miren, no recuerdo ahora, es un tal Hawking, que es un ateo militante. Él hace conferencias en contra de Dios. Creo que era él, no quiero equivocarme, pero básicamente esta persona era un ateo el que lo dijo, y él dice, un científico y ateo confeso, y él dice algo, dice, no digo que Dios no exista, simplemente no quiero darle el crédito de que todo fue obra de él. Fíjense a qué punto llega el hombre. El hombre, la luz vino al mundo, pero el hombre prefiere seguir en las tinieblas. Eh, un día ya a fines del siglo XVIII, había una joven que no tenía eh, la experiencia de la salvación. Sus padres eran cristianos, pero ella había hecho de todo para poder ser salva y su vida seguía de la misma manera. Un día deambulaba por las calles de Londres y encuentra abierta una iglesia muy pequeñita, entra, se sienta en la última fila y el pastor, que ya era un hombre muy mayor, estaba predicando la palabra de Dios y señalándola a esta joven, le dice, señorita, usted puede ser salva ahora y no tiene que hacer nada. Entonces esta joven, cuando termina la reunión, esas dos palabras, puede ser salva ahora y no tiene que hacer nada, transformaron su vida. Salió de allí, de esa reunión, de esa iglesia, de esa pequeña iglesia, y comenzó a componer las primeras estrofas del himno Tal como soy,
sin más decir que a otro yo no puedo ir, tal como soy. No, Dios no está buscando un erudito en teología para hacerlo salvo. No tenemos que entender todo el plan de salvación porque eso lo entendemos después. Eso lo entendemos mucho tiempo después cuando empezamos, cuando el Señor nos lleva. Pero Él nos da una medida de fe para que podamos creer, para que podamos sentir ese amor que muchas veces, muchas de las experiencias de las personas que son salvadas, sienten que hay algo que los transformó y que sienten un amor que antes no lo sentían, que sienten que sus vidas se quitaron cientos y cientos de kilos de peso que antes los tenían oprimidos. Bueno, esta joven era Carlota Elliot y compuso ese himno que aún cuando, no sé cómo no se me cayeron las lágrimas, aún cuando lo canto, muchas de las veces me inunda la presencia de Dios porque fue un himno cantado desde lo más profundo del corazón. O sea, fue la revelación total de una persona salvada. Cuando David cometió un grave pecado, y lo relata en el Salmo 51, él se sentía abatido, él se sentía que había perdido todo, pero que confiaba en la misericordia de Dios y él le dice, se vuelca a su corazón y le dice, conozco mis rebeliones, Señor, y él entrega todo, todo. Era un hombre que Dios lo había prosperado en todo, y es más, ese pasaje está en Segunda de Samuel, y Dios le dice, te di todo. Dice, pero si no te hubiera alcanzado y me hubieses pedido más, yo te habría dado más. O sea que el Señor lo colmó de bienes. Y en el versículo 12 del Salmo 51, Él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble esté en mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Una de las primeras cosas cuando nosotros erramos al blanco. Estemos en el Señor, caminemos con el Señor, estamos sirviéndole al Señor, o ni siquiera lo conozcamos, es que no hay gozo, ¿no? Y esto no tiene que ver con la felicidad, ya alguna vez lo expliqué, ni siquiera con la alegría, aunque unas versiones la traducen como alegría porque el gozo, como dice David, viene del Señor. Es un don, algo que proviene de Él, proviene de su gracia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que la felicidad, por ejemplo, está relacionada con las cosas que nosotros obtenemos, ¿no? Con un buen empleo, con un buen trabajo, con cosas que puedo comprar, pero que mañana son viejas, ¿sí? Compramos el último televisor, compramos el último auto, pero 2 o 3 meses después ya caducaron y ya queremos otra cosa, ¿no? Porque es el mundo también, este mundo basado en el capital, que nos lleva a poder a vivir de esa manera, ¿no? Hacemos un esfuerzo para comprar algo, muchas veces nos endeudamos para hacerlo, pero pasado un tiempo dejó de causarnos lo que nos había causado en su primer momento. Así que David le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, porque es una de las primeras cosas que perdemos cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos al blanco. Y querido amigo, hermanos, si son tiempos en los cuales eh, has dejado de orar, has estado titubeando, si las cosas no han salido bien, si pensás que Dios se olvidó de tu vida, de tu ministerio, si pensás que ya no hay salida para tu vida, que en realidad ya Dios no está en contacto, su persona con tu vida, si la Biblia se transformó en una página gris, recordá esto, que todavía está la mano extendida del amigo de los pecadores. ¿Sí? Si aún te sentís que
no sos digno ni siquiera de ser perdonado porque tu pecado es horrible, Él es amigo de los pecadores. Él es el buen amigo, el amigo que no te va a acusar, que no te va a, a fallar en ese momento tan difícil. Así que solamente volvete a Él y confesale tus pecados, como lo hizo David. Yo conozco mis rebeliones, sé que hice mal, sé que no estuvo bien lo que hice, pero acá estoy, Señor. Devolveme el gozo de tu salvación, devolveme el gozo de tu salvación y hace que un espíritu noble more en mi vida. Pero si sos una persona que no conoce al Señor, si sos una persona que anda buscando, o inclusive ni siquiera estés cerca de buscar al Señor, pero en un momento de tu vida necesitas la mano extendida de un amigo. Él es un amigo de pecadores, de personas que se han equivocado, de personas que han errado al blanco. Él es el amigo, ¿sí? Así que yo te animo en esta hora. Eh, Nosotros, dice la palabra de Dios, que el justo peca 7 veces al día. Y esto nosotros andamos cuando el Señor relata aquí, Lucas, en el capítulo 7, ¿no? La cena que tuvo con Simón, relata el hecho de esta mujer. El lavar los pies era un símbolo del anfitrión hacia aquel que era invitado, y había un sirviente para hacer. Era el lugar más bajo que tenía un sirviente dentro de una casa, pero bueno, había alguien que lo hacía. Sin embargo, Simón no le preparó un sirviente, ni siquiera lo hizo él, de lavar los pies, porque realmente era una costumbre, cuando se entraba a un hogar, hacerlo. Y, y así es que, en nuestras vidas, cuando Él viene a nuestras vidas, Él viene y no nos pide que nosotros estemos limpios, no nos pide que nosotros convengamos en eh, expresarnos de una manera bíblica, sino que Él viene para decirnos nuevamente dónde está el camino, ¿sí? Yo te animo que si son días difíciles, son días tormentosos, días en los que, como para decir un dicho popular, querés agarrar el carro a patadas, Él es amigo del pecador, ¿sí? De aquel que le roba al blanco. Y podemos cerrarle al blanco estando en la congregación, leyendo la palabra de Dios, siendo ministros del Señor, siendo personas que, que dan estudios bíblicos. No estamos exentos. David era un rey que Dios lo había bendecido en todo. Nada le faltaba, pero él tomó lo que no le correspondía, ¿sí? Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sepamos que Él es nuestro amigo, ¿sí? Nuestro amigo. Él va a estar siempre ahí para darnos su apoyo, su amor, su gracia, su perdón, lo que nosotros necesitemos. Dios los bendiga.